Bien, amado, Dios te bendiga, iglesia, cariñosamente de mi parte. Les voy a demostrar bíblicamente por la palabra de que hoy en día ya no hay más apóstoles de Cristo y que los apóstoles hoy en día que se llaman apóstoles son todos falsos. Son todos falsos apóstoles. También les voy a demostrar por la palabra que hoy en día ya no hay más profetas. ¿Por qué? Porque ya los primeros profetas que Dios llamó ya fueron llamados por Dios para cumplir una función, específica. Así que vamos a comenzar con la palabra del Señor, ¿ok? Comenzamos con Efesios 4, versículo 11. Dice Pablo que algunos Dios constituyó primero apóstoles o llamó apóstoles, luego profetas, luego los evangelistas y luego los pastores y luego los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Aquí está la primera confusión de la iglesia, cuando Pablo dice que algunos Dios llamó o puso o constituyó apóstoles y profetas. ¿A quiénes Pablo les está hablando aquí? ¿Cuáles son esos algunos de esos apóstoles y profetas? Vamos a comenzar primero por los profetas. ¿Qué te parece? Comenzamos en el nombre del Señor. Y luego terminamos con los apóstoles. Vamos aquí. A Jeremías 31, versículo 31. Jeremías 31, versículo 31 en adelante habla una profecía. Esta profecía ya se cumplió. Dice Jeremías, lo voy a parafrasear en palabras cortas. ¿Ok? Lo voy a parafrasear en palabras cortas. Dice, he aquí viene el día en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. No es como el pacto anterior que yo hice cuando yo los llamé a ustedes. ¿Quiénes son esos ustedes? Israel. En la cual ustedes invalidaron mis mandamientos. Ok, escuchen bien. Ese pacto que Dios estableció fue con la llegada de los dos apóstoles. Los dos apóstoles son figuras de aquellos primeros profetas. Los dos apóstoles de Cristo son figuras de aquellos primeros profetas que hubieron en el Antiguo Testamento. Cuando la profecía dice, yo haré un pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, la casa de Israel tiene que ver con las 12 tribus de Israel, con todo el pueblo de Israel como nación, el Israel de Dios como una nación generalmente, completamente, en el Antiguo Testamento. Y cuando la profecía dice, la casa de Judá tiene que ver con parte de esas 12 tribus, que esas partes, esas 12 tribus, parte de ello era la tribu de Judá. Y la tribu de Judá es donde va a salir Jesús y también va a salir los judíos en el tiempo de Jesús. Los profetas en el Antiguo Testamento revelaron los profetas, o el propósito de los profetas fue revelar la palabra de Dios a los apóstoles. Escuchen,
El propósito de los profetas fue revelar la palabra de Dios para los apóstoles cuando vengan los apóstoles de Cristo, que se le conoce como las 12 tribus de Israel en el tiempo de Jesús, y los 12 apóstoles le predicaron a cada una de esas tribus, que todas son israelitas. Ahí no había iglesia todavía. Todavía no había formación de iglesia todavía en ese tiempo. Ahora, cuando Pablo habla en Efesios 4, 11 y 12, ¿quiénes fueron aquellos apóstoles y profetas? Pues aquellos profetas son estos profetas del Antiguo Testamento. Él no está hablando de profetas hoy en día. Él está hablando de aquellos profetas que revelan la venida de un Salvador, Jesucristo. Y segundo, que revelan los apóstoles de Cristo que van a venir para establecer un fundamento, para establecer una simiente para cuando venga la futura iglesia de Cristo, la iglesia esté fundamentada bajo los apóstoles. Entonces, ¿quién reveló eso? Los profetas en el Antiguo Testamento revelaron eso. No fueron los profetas en el tiempo de la iglesia. ¿Ok? Cuando Pablo habla de Efesios 4, 11 y 12, cuando dice que algunos constituyó apóstoles y profetas, y luego dice maestros, evangelistas, ¿ok? Apóstoles y profetas. Pablo está hablando de aquellos profetas originales que Dios llamó. Y segundo, cuando Pablo dice apóstoles, está hablando de aquellos 12 apóstoles que salen de la profecía de Jeremías y salen de otras profecías más, entre otras profecías más también, ¿verdad? Que salen de la profecía de Jeremías, que son las 12 tribus de Israel, incluyendo la tribu de Judá, que ahí salen los judíos. Cuando Pablo habla de apóstoles, está hablando de aquellos primeros apóstoles originales que Jesús llamó. No son más apóstoles que se siguen añadiendo. Por eso Pablo dice, algunos Dios constituyó primeros apóstoles y profetas. Apóstoles. Entonces, ¿cuál es la razón en la cual Dios constituyó primero profetas? Porque los profetas anunciaron que va a venir un Salvador, y los profetas también revelaron toda la palabra de Dios que Dios habló en el Antiguo Testamento, donde los profetas revelaron que van a salir 12 apóstoles, para que esos 12 apóstoles, la enseñanza que Jesús le va a impartir a esos 12 apóstoles, pues la iglesia tenga un fundamento y una simiente sólida de que va a salir el evangelio. Y la iglesia entonces va a predicar el evangelio de Cristo bajo el fundamento que Jesús le va a revelar y enseñar a los apóstoles de Cristo. Los apóstoles de Cristo es figura de aquellos profetas. Ya no estamos en ese tiempo de profetas, porque ya los profetas revelaron que vendrían unos apóstoles a revelar el evangelio de Cristo, dado por el Señor Jesucristo, y que va a tener un fundamento sólido. Y ese fundamento lo estableció Cristo a través de sus primeros apóstoles. Y no se puede poner otro fundamento, porque ya el fundamento lo hicieron aquellos primeros apóstoles. Y si hoy en día hay más apóstoles y profetas, entonces significa que el fundamento no estaba bien hecho. Quiere decir que el evangelio que Cristo trajo a través de los profetas está incompleto. Falta más palabras, pero ya la palabra de salvación del evangelio y la iglesia ya está hecha. Ya el evangelio está hecho. La doctrina que Jesús puso a través de las predicaciones de los apóstoles ya está hecho.
Ya no se puede hacer más, no puede haber más apóstoles y profetas, porque entonces se daña el evangelio, se daña la palabra, entonces se convierte en herejía y en apostasía. Ya no hay más apóstoles y profetas. Ahora, escuchen bien. 1 Corintios 9:1, Pablo nos habla y nos enseña diciendo, ¿por cuánto tiempo voy? Ok. Pablo nos habla y nos enseña diciendo que los requisitos para un apóstol es ver a Jesús, conocer a Jesús y ver a Jesús en persona, haber caminado con Él, haber participado de su cena, la Santa Cena, haber participado también de su muerte, de su resurrección, caminar con Jesús, ver los milagros. ¿Ve? Es haber conocido y caminar con Jesús. Son primeros requisitos para ser un apóstol genuino, original de Jesús. Los apóstoles fueron comisionados por Jesús para establecer la iglesia, pero fueron aquellos primeros apóstoles y aquellos primeros profetas que anunciaron que vendrían los apóstoles de Cristo. ¿Ok? Por eso dice Pablo, aquellos primeros profetas, no son los profetas de hoy en día. Los primeros profetas que hubieron en el Antiguo Testamento, pues fueron profetas de ministerio. Profetas de ministerio. Ellos tuvieron un ministerio profético de verdad. Un ministerio para revelar el futuro. Para revelar el futuro. Hoy en día la iglesia profetiza bajo dones, pero no hay ministerio profético. Profetiza bajo dones, pero no bajo un ministerio profético. La iglesia hoy en día no profetiza tiempo futuro, porque el tiempo futuro ya lo profetizó los profetas. Los profetas profetizan tiempo futuro, que es la venida de Jesús y la venida de establecimiento de los apóstoles y la venida de la iglesia. Pero también la profecía de los profetas también anuncian profecía después que pase el arrebatamiento. Todo lo que ven cuando venga el arrebatamiento es la iglesia, suba la iglesia en el arrebatamiento. Los profetas anunciaron profecías futuras que tienen que ver con la gran tribulación en adelante. Tiene que ver con juicio. Hoy en día hoy en día no hay profetas que anuncien tiempo futuro. Porque la profecía de hoy en día es un don y la profecía más bien aplica al evangelio. Profetizar el evangelio de Cristo, de salvación, no es profetizar tiempo futuro y mucho menos juicio y condenación. Porque los profetas que Dios llamó, los originales, como ministerio, para profetizar la iglesia, para profetizar los apóstoles y para profetizar eventos escatológicos y proféticos como la gran tribulación, el anticristo, las bodas del Cordero, el reinado milenial y todos esos eventos proféticos de juicio, de castigo, son los profetas que Dios llamó antes, pero no son los profetas hoy en día. Los profetas hoy en día no están anunciando eventos proféticos y escatológicos futuros porque ya están profetizados. Ya esos eventos fueron profetizados especialmente para Israel. Los profetas hoy en día que se llaman profetas no están diciéndole a la iglesia que tú te vas a perder para el juicio. Si creíste, no hay profecía de juicio. La profecía hoy en día es un don que Dios da para que se lleve y se anuncie el evangelio de salvación de Cristo. ¿Ok? Vamos a seguir con la pizarra. ¿Cuál es el fundamento o cimiento que establecieron los apóstoles? Pues el fundamento o el cimiento que fundaron los apóstoles por medio de Jesucristo fue el perdón de los pecados que va a recibir el pecador. A través de Cristo
va a recibir los pecadores el perdón de pecados. Número 2, el cimiento y el fundamento que dejó Jesús a través de sus apóstoles para que tuvieran un fundamento y un cimiento y una base ya hecha, que hay perdón de pecados, salvación y liberación por la fe en el Evangelio. Por la fe, pero en el Evangelio de Cristo. Leer Efesios 2:20. Vamos a ir a leer Efesios 2:20. Efesios 2:20, Pablo dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada. Dice Pablo, está ya edificada. No va a ser edificada, ya está edificada. La iglesia ya está edificada sobre un fundamento, no se puede cambiar, porque ese fundamento lo trajo Cristo como la roca. Cristo lo trajo a través de los apóstoles. Y los apóstoles establecieron ese fundamento por revelación de Jesucristo. Y ya esos apóstoles que Dios llamó, ya son los que Dios trajo ese fundamento de la doctrina del Evangelio. Ya no puedes ver más apóstoles y profetas, porque ya los profetas y los apóstoles terminaron la revelación de Cristo, que es el establecimiento de la iglesia de Cristo, ¿okay? Y la salvación de la iglesia de Cristo. Entonces Pablo dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal, que es Cristo Jesús mismo. Que Jesús es la roca, no es Pedro, no es Pedrito, es la roca Cristo que sostiene la iglesia. La roca que es Cristo sostiene la iglesia y el fundamento de la iglesia que puso Cristo a través de sus apóstoles. Entonces Pablo está hablando que ya la iglesia fue edificada con aquellos apóstoles y profetas que Dios eligió. No son con nuevos apóstoles y profetas que se añaden hoy en día. ¿Ok? Ahora, escuchen bien, hermano. Presten atención. Una persona no es apóstol porque fundó una iglesia. Una persona hoy en día no es apóstol porque diga que fundó una o dos o tres iglesias. Y la iglesia se formó porque él predicó, llamó a las personas y ya él es apóstol. Eso no es así. Jesús dijo en Mateo 17:1 al 18. Vamos a buscarlo. Mateo 17. Vamos a leer Mateo 17 del 1 en adelante. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los hermanos y Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente apareció Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó diciendo: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enjamadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a través de esa revelación? Escuchen a Jesús. Ya dejen los profetas. Ya no valoren más los profetas. Ya el tiempo de los profetas y la ley terminó. Escuchen a Jesús. Dios Padre
permitió hablarle a los discípulos de Cristo en esa revelación de esa nube, de esa luz, que decía: este es mi Hijo amado, en la cual estoy contento. Escuchen a Jesús. Significa que hoy en día la iglesia no debe de estar poniendo su mirada, su atención, ni profetizando acerca de los profetas. Porque los profetas van a anunciar los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles van a establecer el fundamento de la doctrina del Evangelio de Cristo cuando llegue el tiempo de la iglesia. Ya llegó el tiempo de la iglesia. Y ya la doctrina está hecha. Ya el mensaje está hecho por ¿quiénes? Por estos profetas y estos apóstoles originales de Cristo. Ya no necesitamos más profetas. Por eso es que Jesús le dijo: escuchen a Jesús. Escuchen solamente a Cristo. Olvídense de los profetas. Porque los profetas, Pablo dice en Gálatas 3, 17 en adelante, Gálatas 3, que la ley y los profetas era una sombra hasta que llegue Cristo Jesús a establecer la iglesia. Y ya llegó lo que había que llegar, que es la iglesia, establecida por Cristo por medio de los profetas y por medio de los apóstoles originales de Jesús. ¿Ok? Los profetas anuncian el futuro, incluyendo la gran tribulación en adelante, ¿verdad? Pero la iglesia solo profetiza el Evangelio de Cristo. Y Pablo dice en 1 Corintios 14:3 que hoy en día no hay ministerio profético, sino un don profético. Un don profético, pero no es ministerio profético. Entonces la iglesia hoy en día profetiza como un don, pero profetiza ¿qué? El Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué profetiza la iglesia? La iglesia profetiza, pero no como un ministerio profético, sino como un don de Dios. Y profetiza, número 1, el arrepentimiento, para que las almas vengan arrepentidas a Cristo. Un arrepentimiento, ¿ok? Arrepentimiento también profetizan perdón de los pecados. Profetizan que Cristo perdonó nuestros pecados. Eso es lo que la iglesia profetiza: arrepentimiento y perdón de que Cristo perdonó nuestros pecados. También la iglesia profetiza la justicia de Cristo, que se le conoce hoy en día como la justificación. Los verdaderos profetas profetizan la justificación, que el pecador que creyó en Cristo ya es justo. Ese es el verdadero profeta. ¿Tú me entiendes? Profetiza la justicia de Cristo. También los verdaderos profetas como un don, no como ministerio, sino profeta como un don de parte de Dios, profetiza la santidad y la santificación. ¿Ve? No es que dicen que si tú no estás en santidad te vas a perder, sino que profetiza la iglesia de que estemos en santidad y nos apartemos de la inmundicia. Pero no nos apartemos porque pudiéramos perder la salvación, porque pudiéramos perder la justificación, sino que profetiza a la iglesia que nos apartemos de todas las cosas malas de este mundo. La profecía anuncia eso, ¿ok? La profecía también profetiza el amor de Cristo. El amor de Cristo. Los profetas hoy en día anuncian el amor de Jesucristo. También anuncia el arrebatamiento. Así como Pablo habló y anunció el arrebatamiento de la iglesia. Así también los profetas hoy en día, como un don, no como ministerio, sino como un don de Dios, profetiza el arrebatamiento de la iglesia, que vamos a ser arrebatados pronto. La profecía hoy en día también profetiza el conocimiento del Evangelio. No es el conocimiento de la ley, no es el conocimiento del futuro. La profecía hoy en día anuncia y profetiza el conocimiento que Cristo dejó para la iglesia en el Evangelio. Entonces, no profetiza juicio ni condenación. No le dice a la iglesia que tal pastor o tal persona, Dios lo ve en el juicio. No. Como muchos hoy en día profetizan y dicen: lo siento mucho, hermano,
pero la iglesia sí conocerá al anticristo. Eso no lo hace ni un pastor y ningún profeta. Así que, hermano, hoy en día ya Dios no tiene más profetas porque los profetas revelaron todo lo que va a pasar con la iglesia, incluyendo el arrebatamiento, incluyendo la doctrina de Cristo, que es el perdón de pecado, la salvación, la liberación, y ya eso se cumplió. ¿Quiénes lo anunciaron? Pues cuando Pablo anuncia y habla en Efesios 4:11, algunos constituyó apóstoles y profetas, estaba hablando Pablo, estos profetas del Antiguo Testamento, que profetizaron que va a venir 2 apóstoles. Y cuando Pablo dice algunos constituyó apóstoles, está hablando estos apóstoles originales de Cristo, donde la iglesia se formaría. Ya no hay más apóstoles porque ya el evangelio está completo. ¿Ok? En Apocalipsis 21:14 dice, Apocalipsis 21:14 dice, y estos son los apóstoles de Cristo que Jesús eligió. Y aparece diciendo, estos son los primeros apóstoles del Cordero. Si algunos de los profetas y apóstoles, o que se llamen apóstoles, están escritos aquí en Apocalipsis 21:14, pues son apóstoles. Pero si no están escritos sus nombres, no son apóstoles nada. Porque Apocalipsis 21:14 aparece Jesús hablando a través de Juan, y estos son los apóstoles del Cordero que Cristo, que Jesús llamó. Tiene que estar el nombre de cada uno de los apóstoles de hoy en día escrito ahí mismito, en el cimiento de los apóstoles de Cristo. Como Juan así lo anuncia. Vamos a ir rapidito a lo que dice Pablo. En 2 Corintios 11:23 en adelante. Las credenciales de un verdadero apóstol de Cristo. Las credenciales de un verdadero apóstol de Cristo. 2 Corintios 11:23 en adelante. Dice, si son ministros de Cristo, hablo insensatamente, yo más que ellos en trabajo, más que ellos en azotes, más que ellos en prisiones, más que ellos en peligro de muerte muchas veces, he sido azotado 5 veces por los judíos, con 40 azotes menos 1 en cada ocasión. En 3 ocasiones he sido flagelado con vara, o sea, agolpeado con vara. Una vez fui apedreado 3 veces en naufrago y pasé un día y noche con naufrago en el mar, como naufrago en el mar. En constante viaje en peligro de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de mi raza, en peligros de los gentiles, peligros de las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en arduo trabajo y en fatiga, en frecuentes desvelos, en hambres y en sed, en constante ayunos, en fríos y en extrema pobreza. Escuchen bien, todo eso lo pasó Pablo el apóstol como apóstol. Tú ves hoy en día a esos apóstoles en limusina, en grandes cajos en limusina con $50,000. Tú los ves a ellos bien acompañados con guardaespaldas. Tú los ves a ellos adinerados, pasándolo bien. Pero esos no son falsos, esos no son apóstoles. Esos son falsos apóstoles que engañan a la iglesia para que le roben el dinero. Los falsos apóstoles hoy en día están engañando a la iglesia, dándole profecías y promesas falsas, diciéndole a las iglesias, vende tu casa, vende tu propiedad, vende tus ganancias y entrégaselo a los apóstoles de Cristo. Vende tu casa, tu ganancia, tu propiedad, todo, y hágalo y póngalo a nombre de la iglesia, y Dios te va a prosperar abriendo las puertas de los cielos. Eso no es profecía. Los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas en el tiempo de Jesús no profetizaron nada de eso.
Los profetas levantaron al caído, dieron amor, establecieron el fundamento de la iglesia. Ellos amaron a Cristo, amaron la justicia de Dios. Hoy en día ya no hay más profetas. Hoy en día se profetiza como un don el evangelio de Cristo hasta que venga Cristo a buscar su iglesia. Ya todo está hecho. Ya no necesitamos más de profetas y de apóstoles de Cristo Jesús. ¿Ok? Dios te bendiga y los veremos pronto.